Para Norman, la película de la que ya nadie habla pero que fue y será perfecta. Y es que Para Norman se volvió una de las películas más esperadas de estas épocas. Y pues claro, era una película de muertos vivientes que parecían más vivos que muertos, con un humor muy fino y tenían una animación totalmente atractiva. Además, tienen algo que otras películas animadas no se atreven a hacer hoy en día, y es traumar a niños de 10 años con su terror. Y eso que no hemos hablado de esta otra, esta sí me traumó. Aparte, esta película tiene un significado mucho más profundo de lo que piensas, y está relacionado con Norman. Recordemos que todo comienza con nuestro personaje principal viendo una película para nada perturbadora. What you watching in there? Sex and violence. Detrás de él se encuentra a su abuela, aunque al parecer ya expiró, lo que nos da a entender que Norman tiene el don de ver muertos, al estilo Sexto Sentido. Veo gente muerta. Norman tiene una vida totalmente aburrida, ya que nadie cree que él ve personas muertas. Nada más mira eso. Su hermana, un fideo que no tiene neuronas y es solo bonita. Su padre, un gordo que cree que su hijo es un rarito y que a la mínima contestación parece que le fuera a meter un palazo en la cabeza. Y su madre es la única que trata de comprenderlo, pero igual duda de él. Es deprimente. En esto nos muestran un señor que a simple vista parece un asesino serial que está obsesionado con Norman y que en algún momento lo va a asesinar. Al parecer, este hombre sabe algo de Norman que los demás no, y de ahí su obsesión. Al día siguiente, Norman se prepara para ir a la escuela haciéndose un peinado automático. Y al salir empieza a saludar a todos los muertos del vecindario. Dios mío, qué masacre hubo en este pueblo. Saludando uno por uno, mostrando que Norman tiene más empatía con los muertos que con los propios vivos. Al llegar al colegio, todos lo miran como si tuviera 3 ojos, yo qué sé. Y después de recibir un empujón que casi lo manda al otro lado, aparece nuestro violador, el señor Pendergast. En eso desaparece y Norman entra a la escuela, encontrándose obviamente con el típico bravucón que no tiene cerebro. Ese día debían practicar una obra de teatro y pararse al lado de un árbol. Sí, literalmente un árbol. Y un dato que nadie me pidió, pero esta película se inspiró en la tan reconocida serie Scooby-Doo, pero obviamente hasta su conclusión lógica. Ahora sí, sigamos. En medio de esta práctica, Norman empieza a ver visiones de 3 personas que jamás había visto en su vida, pero se preocupa porque no lucían como muertos. ¿O sí? Al terminar la escuela, Norman se junta con su amigo Neil, lo más tierno de esta película. ¿Quién no le daría un abrazo? Ow, my boobs. Y al caminar un poco aparece otra vez el asesino de esta película, Pendergast. Este le dice a Norman que él también ve los fantasmas y que están en grave peligro, porque en el pueblo hay una maldición puesta por una bruja, y ese mito es real, y que... Uy señor, perdón. Y que Norman es el único que puede detener esta maldición. En eso, al parecer un acosador, aparece nuestro terroncito de azúcar para salvar a Norman. Gracias a él no pasó nada, Y una vez más nos recalcan que no hay persona en este pueblo que no piense que Norman es un demente. Kid, you know, look at me, I'm talking to ghosts so people will pay attention to me. Norman va a la casa de su amigo y después de tener una interacción un poco rara con el perro muerto de Neil, That's not his chin. y meterle un palazo en la cabeza otra vez, se preparan para la noche, ya que tendrán por fin la presentación. Vaya desastre. En eso, Norman vuelve a tener otra visión, pero esta vez lo persiguen diciéndole: se parecen a mis sueños. Y una vez más queda como todo un demente al frente de medio pueblo. Su padre le dice lo que nadie le gustaría escuchar. I wish everyone could see what I see and ask to be born this way. Funny. Neither did we. Y mientras pasaba todo eso, nadie se dio cuenta que el señor Pendergast le dio un infarto y por fin pasó al otro lado. Norman, bien triste y aburrido, vuelve al colegio después de semejante caga, pero él no sabía que en ese momento iba a pasar algo súper paranormal. Tenía que salir del inodoro, en serio. Pendergast le dice prácticamente que él debe pasar la maldición a él porque ya está muerto, y que la solución está en un libro que él tiene en las manos y que debe hacerlo ese mismo día o si no los muertos revivirán. Así que Norman, decidido a salvar a todo el pueblo que lo ha humillado y burlado por años, decide salir en busca del libro del que dijo Pendergast. Al llegar, Norman intenta recuperar el libro, terminando de rematar al señor. Si estaba vivo, ya estaba muerto de por sí. Y cuando por fin lo logra, se dirige al cementerio para decir las palabras mágicas. Pero como no podía faltar el tonto de paso, Alvin no deja terminar a Norman, ocasionando que los muertos vivan. Y pues obviamente ya no sirve el discurso, así que escapan. Mientras eso, Courtney va a buscar a Neil para ver si Norman estaba con él. Neil, ocupado haciendo cosas de niños,
No puede abrir la puerta, así que abre su hermano Mitch, otro idiota como este, pero con músculos. ¿Y sabías que en esos músculos y en esta película trabajaron más de 320 animadores, artistas, diseñadores y técnicos? Además, el guión de esta película se hizo no en 1 o 2 años, se hizo en 10. Courtney les pide ayuda para buscar a Norman, mientras Norman está pidiendo ayuda para no ser devorado por zombies. En eso, Norman se da cuenta de que hizo todo mal, ya que no debía leer el libro en las tumbas. Al lograr escaparse, se encuentra con Neil y Courtney. Y van en camino al pueblo con un zombie en el techo. Norman llama a la típica niña que te decía en el colegio. No te paso la tarea, pero si quieres te explico. Para pedirle ayuda. Ella le dice que deben ir al ayuntamiento del pueblo para tener más respuestas. Mientras eso, tienen el accidente más fuerte de la historia. Y pues la única forma de aterrizar era parqueando. Pero no solo llegaron ellos, sino también los zombies, al parecer más aterrados con lo nuevo que hay en el pueblo que ellos mismos, y pues uno pensaría que los zombies son más violentos, ¿no? Pero nada más mira eso. Al llegar al ayuntamiento, todos empiezan a buscar en donde fue enterrada la bruja, pero no contaban con que era demasiada información, y después de un rato sin encontrar información, todos empiezan a dudar de Norman, y él prefiere que se vayan y seguir buscando solo, y en ese momento los zombies entran por la puerta trasera, y Norman asustado sube a la torre para intentar detener a la bruja, pero esta se ríe en su cara y cae. Momentos después, Norman logra entender con una visión lo que en realidad pasó. Agatha Pendergast fue una niña que fue condenada a la pena de muerte por brujería. Los que la condenaron pensaron que se libraron de ella en vida, pero en muerte fueron condenados. Así que después de despertar, los zombies le piden ayuda a Norman para acabar con la maldición de una vez por todas, admitiendo que se equivocaron porque tenían miedo. Así que arrepentidos, los zombies y Norman deciden salir a aclarar las cosas. En eso, el pueblo sediento de sangre se abalanza contra ellos, pero Courtney decide defender por primera vez a su hermano. En toda la película esto no pasó. Así que deciden trabajar juntos y pues el resultado fue este: una familia en un auto con un zombie entre medio. Al llegar al lugar donde está enterrada la bruja, Norman intenta hablar con Agatha para arreglar las cosas, pero en vez de quedar bien, decide ponerla a hacer un parkour de la muerte, dar vueltas y golpearse. En eso, Agatha se pone más cascarrabias y le tira rayitos a Norman. Ella no quiere escuchar la historia y lo que Norman le dice, pero le insiste tanto que al final, él logra cogerla de la mano y entrar en una dimensión totalmente diferente. Al hablar con ella, le dice algo muy sabio. Sometimes when people get scared, they say and do terrible things. I think you got so scared that you forgot who you are. Norman le hace entender que no son tan diferentes, que debe dejar ir su pasado. Al final, Agatha termina descansando, acabando con la maldición que había atormentado tanto al pueblo como los fantasmas. Espera un momento, si Pendergast es el abuelo de Norman y Agatha tiene el mismo apellido que Pendergast, eso significa que son... En esta escena y sobre todo la película nos habla sobre la importancia de la empatía y el entendimiento. La película muestra cómo el miedo y la intolerancia pueden llevar a cometer actos terribles, como lo ocurrió con la niña acusada de brujería, y como el ciclo de odio solo puede romperse con compasión. Además, enseña que ser diferente no es algo malo, sino que puede ser una fortaleza, y que aceptar quién eres realmente te da el poder de enfrentar cualquier desafío. Al final, Norman logra salvar al pueblo de la destrucción total, redimiendo su nombre y dando a entender que no es un fenómeno. Mitch revela lo menos esperado. You know, you're gonna love my boyfriend. He's like a total chick flick nut. Y Norman le da las gracias al terroncito por creer en él todo este tiempo. Luego de semejante aventura, Norman convive con su familia y ellos al fin creen en él, dándole fin a esta maravillosa historia. ¿Quién creería que un estudio como Laika, creadores de esta y esta película, fuera a ser tan exitoso? Lo digo porque a gusto personal, esta es una de las películas de zombies que más vi cuando tenía como 10 años. Además, el tema de los zombies siempre ha sido muy atractivo, y es que leí una frase muy interesante que decía: pocas películas tan relacionadas con la muerte se han sentido tan groseramente vivas como para Norman. Y es que si te pones a pensar, tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que se ve. Hay personas que pasan la vida mejor y se quedan con rencores o problemas que al fin y al cabo lo único que hicieron en vida es fastidiar y amargarlas. ¿Qué piensas? ¿Crees que esta película está a la altura de películas de Disney o DreamWorks? Te leo en los comentarios. Y si te gustan los dragones y siempre quisiste saber qué se siente ser un vikingo, te recomiendo ver este video.